En esta mañana quisiera compartir con vosotros una temática, una reflexión que tiene que ver con un tema histórico. ¿Por qué creemos en la Trinidad? Y puede que me digáis, pero Daniel, ¿qué tiene que ver esto con nuestro día a día? ¿Qué tiene que ver con nuestra lucha? Dejadme que este tema, si lo tenéis bien claro, sea desde el punto de vista preventivo, y si puede surgir alguna duda al respecto, que nos pueda servir como una visión panorámica en relación a por qué creemos lo que creemos. Si es un tema que lo tienes claro, me gustaría que además de poder enriquecernos con la palabra, de una forma práctica, me gustaría que este tema nos sirva para profundizar en el carácter, en las cualidades y en los atributos de nuestro Dios. Y que esto nos permita confiar más, depender más de Él y caminar más y más en la fe que Cristo nos propone. Sé que cuando hablamos de un tema así, es lo más parecido. Un día os compartía esta foto de Pablo. Un día se me quedó Pablo como encallado delante del mar. Y se me quedó ahí unos minutos como pensando, cuando nosotros hablamos de la divinidad, de la deidad, creo que a veces nos pasa algo parecido, nos quedamos pequeñitos, como un niño en el borde de un grandísimo océano. ¿Qué poder decir? ¿Qué poder decir de un tema tan amplio, tan vasto? Las cosas secretas, dice Deuteronomio 29:29, pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué podemos confiar? Esa es la propuesta. Y como siempre, queridos, acepto todo tipo de sugerencias ahora, después, para poder enriquecernos juntos de este tema. ¿De acuerdo? ¿Sabéis una cosa? Si hablo de este tema, ¿sabéis por qué es? Porque a veces de una forma recurrente se producen movimientos antitrinitarios. Incluso se puede dar el caso de profesores de teología jubilados que de repente, pues por lo que sea, cambian su postura y vuelven otra vez a esta temática. Por eso es importante que desde el punto de vista preventivo la Iglesia sea columna y defensa de la verdad que creemos, que compartimos, que profesamos, pero sobre todo que nos da la vida. ¿De acuerdo? Dejadme que empiece por una historia que conocemos bastante bien, ¿verdad? ¿Os acordáis de Galileo Galilei? Estamos hablando de un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático, físico. Estamos hablando más o menos del siglo XVI. Recordáis que él afirmó que el Sol era el centro del sistema planetario y la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. ¿Os suena esto, verdad? Más o menos. Pensad que, bueno, el Papa Urbano VIII le consideró herejía, etcétera. Llegó un punto en que él hizo una rectificación pública. Pero me llama la atención porque la frase con la que él acabó es esta de y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve. ¿Sabéis una cosa? Cuando pensamos en la divinidad, cuando pensamos en la deidad, para mí es lo más parecido a esto. Mirad, ¿cuántas veces hemos puesto el eje en nosotros mismos? No, todo gira alrededor nuestro. Esta mañana la propuesta es pongamos el eje en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Recordemos sus cualidades, sus atributos, pongamos el eje adecuadamente porque nos daremos cuenta de que todo gira, todo se mueve, todo es poder, todo son posibilidades. Por ese motivo me gustaría que esta ilustración nos pueda acompañar. ¿Qué pasa cuando las matemáticas no son suficientes? ¿Qué pasa cuando las matemáticas tienen sus límites? 1 más 1 más 1 es igual a 1. No me cuadra. Infinito más infinito más infinito es igual a infinito. Uf, tampoco me cuadra. Podríamos llegar al punto de decir me planto aquí, pero qué impresionante es saber que Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. No es una creencia más, es la creencia por excelencia, porque es la base de nuestra fe, es el corazón de nuestro Dios, es quien es verdaderamente. Por eso es sumamente importante que este tema le demos la importancia que merece. Es verdad que 3 sean 1 y 1 sean 3 es una idea, dejadme que lo diga así, desconcertante. Uf, ¿cómo quieres que entienda esto?
un poquito más. ¿Qué creía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva me refiero a la segunda, la tercera generación de cristianos, etcétera, ¿vale? ¿Qué podríamos decir? No voy a entrar en muchos detalles históricos, solo voy a hacer un barrido rápido al respecto. ¿Qué creía la iglesia? Pues fijaros, los cristianos antes del 325, que es donde se produjo el concilio de Nicea, donde ahí se abordó el arrianismo, eran trinitarios. Y aquí podríamos hablar de Ignacio de Antioquía, Ireneo de León, Tertuliano de Cartago, habrían muchos más, ¿vale? Pero fijaros que incluso la Didache que estamos hablando del primer siglo, ya incluía la doctrina de la Trinidad. La propia fórmula bautismal de Mateo 28:19 también la incluía. Llegamos a un punto donde se discute la Trinidad en el 325 en Nicea, el 381 en Constantinopla y el 451 en Calcedonia. ¿Dónde está el problema de todo esto? El problema es que Arrio, él consideraba que Jesucristo es una criatura la más perfecta, pero no era un Dios eterno como el Padre o el Espíritu Santo. Y aquí se produjo dogma, eclesiología, también mucha política, se produjo muchas cosas, ¿vale? Y ahí se produjo una confrontación entre Arrio versus Atanasio, etcétera. Incluso el arrianismo en el siglo XVI con Miguel Servet en Ginebra vuelve a surgir otra vez el tema del arrianismo, ¿de acuerdo? De hecho, hay una expresión, perdonad que la mencione, la expresión, ¿os suena esta expresión de se armó, la de Dios es Cristo? Es una expresión muy castellana que a veces se usa, se armó, la de Dios es Cristo. Tiene que ver justamente con este legado histórico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la propuesta? Dejemos que Dios se explique, ¿de acuerdo? Espera, creo que... Mirad, un poquito más. Sí, supongo que se habrá conectado el otro. Un poquito más, mirad. Saltamos toda la historia y nos plantamos en el adventismo, en los pioneros adventistas, ¿de acuerdo? Y vuelvo a decir. Espera, igual es... sí. Saltamos... ¿Cuántas veces he llegado a decir? Espera, es que me estoy escuchando doble. No te preocupes. Vale. Es que cuando se enciende otro zoom aquí dentro, igual se conectan los dos. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a parar el de Lluís y así de esta manera se puede... Sí, ahora ya no lo va a hacer. Ahora va a ir bien. Saltamos, lo digo porque alguna vez habréis escuchado... Mirad, yo esta semana daba estudios bíblicos a una chica testigo de Jehová. Y de nuevo surge la pregunta esta, ¿pero Jesús quién es? ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que da que pensar, ¿de acuerdo? Da que pensar. Entonces, fijaros una cosa, si saltamos a los pioneros de la iglesia adventista, ¿eran antitrinitarios? Aquí podríamos hablar de Joseph Bates, James White, que eran miembros de la iglesia, de la Christian Connection Church, que rechazaban la doctrina de la Trinidad. Y aquí podríamos hablar de otros, como Cottrell, Andrews, Smith, etc. También es verdad que creían en la puerta cerrada, al principio, en la carne santa, o en el regreso de Jesús en 1844, pero no significa que porque la verdad o la revelación sea progresiva o que los cambios sean más lentos de lo que quisiéramos, no significa que toda la iglesia creyera en eso, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el tema de esto? ¿Cuál era el tema? No dudaban en Dios Padre Eterno, en Jesús como Redentor y Mediador, pero no estaban convencidos de que Cristo hubiera existido desde la eternidad o que el Espíritu Santo fuera un ser personal. Ese era el tema. Nosotros creemos que la Iglesia es como un movimiento en progreso de forma colectiva y es una revelación progresiva, ¿de acuerdo? Ellen White, lo digo porque esto lo he escuchado en algún vídeo, el hecho de decir, Ellen White dijo no mover los pilares fundamentales, por tanto, como la verdad de la Trinidad fue posterior, pues no se debe aceptar la doctrina de la Trinidad. Pero hay una cita de Ellen White en El Otro Poder que dice claramente el hecho que ciertas doctrinas hayan sido consideradas como la verdad de nuestro pueblo durante muchos años no es prueba de que nuestras ideas sean infalibles. Hay una revelación progresiva igual que la hubo en el mismo Juan el Bautista cuando le preguntaba a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? ¿De acuerdo? Hay una revelación progresiva en este sentido, ¿de acuerdo?
Prescott, si nos vamos al 1896, ya nos encontramos, por ejemplo, que identificó al Jesús como el gran yo soy. Es decir, nos damos cuenta de que de forma progresiva se va produciendo este cambio, ¿vale? Y esto me suena mucho al contexto propio de Jesús. ¿Os acordáis cuando a Jesús le decían, pero tú no eres el hijo del carpintero? ¿Tú no eres el hijo del carpintero? ¿Tú quién eres? Pero si tú has nacido en Nazaret. ¿Pero qué esperabas de alguien que ha nacido en Nazaret? ¿Qué podemos esperar? ¿De acuerdo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Será que esto puede ser un sentimiento arriano? ¿No lo puedo explicar? Lo acoto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Déjame que te haga una pregunta, pero no me la respondas rápidamente, ¿vale? No me la respondas rápidamente. Si tú y yo nos hubiéramos encontrado con Jesús en el siglo I, ¿qué hubiéramos hecho con la figura de Jesús? Puede que de forma automática lo hubiéramos reconocido como nuestro Señor y Salvador, pero era muy atípico en su época. Jesús fue muy particular en su época, rompió esquemas. Lo digo porque estamos llamados más que nunca a evaluar quién es Jesús de Nazaret para ti y para mí. ¿Quién es? ¿Quién es? Y sobre todo en esta mañana lo que más deseo es, el escrito está. ¿Cuál es la propuesta de la palabra de Dios? Esa es la realidad. Tenemos que reconocer como Iglesia Adventista que tenemos un gran privilegio con el espíritu de profecía. Es un honor, es un don, es un regalo, llámalo como quieras, pero es impresionante. Cuando el 1898, con el deseado de todas las gentes, marca la diferencia. Es verdad que durante los primeros 70 años de adventismo, o no de adventismo, sino de movimiento adventista, desde 1844 hasta 1898, es verdad que hay cosas que parece como que, uy, es que esto no lo... Fue progresivo el conocimiento, ¿de acuerdo? Pero fijaros qué citas del espíritu de profecía de Ellen White, de este libro que, de verdad os lo digo, ¿por qué no invertir este verano en volver a repasar? ¿Por qué no hacer una lectura permanente de este libro? Es que es impresionante. Fijaros, Ellen White aquí da unas citas que me llaman profundamente la atención, ¿de acuerdo? Estas citas, por ejemplo, únicamente el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. ¿Por qué leo estas citas? Porque a mí esto me da paz y me da solidez en aquello que creemos. Jesús es Dios y el Espíritu de profecía lo dice con toda claridad. Luego veremos el escrito está también, ¿de acuerdo? Su divinidad interna refulge. Este es un contexto del Getsemaní. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad, va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Claramente explica que esto se está produciendo ahí. Cristo se destaca con majestad divina. Esta cita de la página 16 es poderosísima. Es poderosísima. Solo leo el principio y el final. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Es que es impresionante la conexión entre el cielo y la tierra. Ahora entiendo a Jacob cuando estaba en la escalera y decía el símbolo de la escalera, saber que Dios está más cerca de lo que pensamos. Luego la cita habla de todos los grandes yo soy el que soy, el pan vivo, el buen pastor, el niño de Belén, todos los grandes yo soy, no tengáis miedo. Y acaba con esta cita, Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado. Querido, pero si ese es nuestro sueño. Ese es nuestro sueño, la liberación del pecado y la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Es mucho más que un buen hombre. Es que cuando evaluamos la doctrina de la deidad, depende cómo la definamos, nos podemos o quedar cortos o poner las cosas en su verdadero lugar. Pero tiene muchas más implicaciones de las que nos parece. Hoy no voy a hablar del Espíritu Santo. Os menciono esta cita porque cuántas veces pensamos el Espíritu Santo es como la energía atómica, como la electricidad. Chimpón, ya está, siguiente pregunta. No, hay citas del Espíritu que decía con toda claridad que hablan de la necesidad del Espíritu Santo. Sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Imaginar la cita, No, pero la muerte de Cristo lo es todo ya.
pero también lo es la vida, también lo es su intercesión. Todo el equipo, ¿de acuerdo? Todo el equipo. El pecado solo podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad que iba a venir, no con energía modificada, sino en plenitud del poder divino. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Es que lo tenemos todo en Cristo. Dios ha provisto todo lo necesario. Todo el cielo se preocupa por tu bienestar y por tu salvación. Y esto a mí me llena de gratitud. Me llena de la consideración que hablábamos al principio. Y me gusta mucho cómo acaba la frase: por el Espíritu llega el creyente a ser participante de la naturaleza divina. Ni yo te prometo nada a ti, ni tú me prometes nada a mí, porque no podemos por nosotros mismos. Pero fíjate, gracias al Espíritu, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer casi todas. El texto dice todas, todas las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas para grabar su propio carácter en su iglesia. Fijaros que la cita es poderosa sin más. Fijaros si en esta revelación de la verdad Dios se preocupó y procuró que la verdad quedara claramente especificada. ¿De acuerdo? Piensa de esta manera. ¿Te acuerdas cuando fue tu bautismo? ¿Te acuerdas tu bautismo? ¿Te acuerdas de tu boda? Una de las cosas que yo por lo menos no he olvidado son los votos bautismales. Hay bautismales matrimoniales. Porque no dejan de ser una promesa. No dejan de ser un momento donde tú le prometes en público. Es como un voto, es un compromiso. Cuando nosotros hacemos un bautismo, lo hacemos en el nombre de ¿quién? ¿Del pastor? Del pastor que es totalmente... Espera un segundito que paro. Claro, porque dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé quién está en marcha ahora. Ahora, ya está. Ya está. Pues mirad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como bien estaban diciendo a través de Zoom, ¿de acuerdo? Es bonito porque, fijaros, hay una cita que dice: es una forma de renunciar al mundo los que son bautizados en el triple nombre. Al comienzo mismo de su vida cristiana declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Por qué menciono esto de la triunidad? ¿Por qué lo menciono? ¿Sabéis por qué? Porque esto es otra de las evidencias de que necesitamos todo el poder de lo alto, de que necesitamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El bautismo es una fórmula, un voto, un voto de lealtad donde de alguna forma nos comprometemos y donde de alguna forma dependemos de ese Dios maravilloso. Hacemos un barrido rápido, ¿vale? Estamos hablando de la deidad, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿vale? Vamos a hacer un barrido rápido, solamente para que os suene refrescar conceptos. Antiguo Testamento, Israel creía en un solo Dios, a diferencia de todas las muchas otras naciones, ¿de acuerdo? Y esto da que pensar, porque fijaros una cosa: ¿cuántos dioses tenemos hoy en día? Lo de Israel era politeísmo, claro, pero hoy en día ni te cuento. El hedonismo, el relativismo, la falta de amor... Bueno, podríamos hablar de un montón de historias, otros dioses, el dinero, la fama, el prestigio, mil cosas. Mil cosas, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Génesis 1:26 ya nos habla de una pluralidad de la deidad. Hagamos. Génesis 11, descendamos en el contexto de Babel. Y luego dice, allí confundió Yahvé. Estamos hablando de pluralidad y a la vez hablamos de un solo Dios. Pensad una cosa, hay gente que cree que Jesús es un Dios menor. Pero esto va en contra del primer mandamiento. Esto va en contra, porque esto sería una binidad, donde hay un Dios mayor y un Dios menor. Y esto hay argumentos que a veces suenan por ahí. Ojalá que nunca os los tengáis que encontrar, pero a veces esto está ahí, ¿de acuerdo? Éxodo 3:24 y Juan 8:24, no voy a leer todos los textos, pero habla del famoso yo soy, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces el primero y el postrero, de nuevo, la misma idea? Preparad camino a Yahvé, lo encontrás en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hablando de Dios, hablando de Cristo. El Dios verdadero te lo encuentras en Jeremías 10:10, en 1 de Juan 5:20. El Padre eterno, ¿os acordáis cuando repasábamos el tema del pacto, Isaías 9:6? Padre eterno, ¿sabéis qué significa el Padre eterno? Si el Padre es eterno, significa que siempre ha sido Padre. Significa que ha sido Padre.
significa que su Hijo es eterno porque el Padre es eterno. ¿Entendéis que cuántas veces a veces nuestras limitaciones, cuando ya nos cuesta hacer límites, cuando n tiende a infinito en matemáticas, imagínate cuando hablamos de las cosas de Dios, nos saltan los fusibles a veces. Sin embargo, la Biblia es clara, la Biblia es clara, ¿de acuerdo? El concepto de Yahvé como luz, Jesús como luz, Yahvé es mi pastor, Jesús dijo claramente, yo soy el buen pastor. Me encanta porque hay muchos textos, quédate con esta idea en esta mañana, hay muchos textos donde te explica que todo el cielo está a tu favor. Isaías 42:1, fijaros, los 3 personas de la divinidad en un solo texto. Este es mi siervo, hablando de Jesús, yo lo sostendré, Dios el Padre, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, Dios Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. Si saltas al Nuevo Testamento te encuentras lo mismo. En la misma concepción de Jesús, respondiendo el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que van a hacer será llamado Hijo de Dios. De nuevo, las 3 personas de la divinidad. En el bautismo lo conocéis, ¿eh? La voz de Dios, el Espíritu en forma de paloma y sin duda allí estaba Jesús. Juan 14:26, lo mismo, el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién lo envía? El Padre. ¿En quién? ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. Él enseña, Él recuerda. Otra vez las 3 personas de la divinidad. La Biblia claramente nos habla de las 3 personas. Un poquito más. 2 Corintios 13:14, de nuevo la misma idea. Cristo es como si aporta la gracia. Dios aporta el amor. El Espíritu Santo aporta la comunión. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo en Cristo Jesús para que no te falte de nada. Y cuando habla acerca de los dones en 1 Corintios 12, de nuevo la misma idea. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fijaros, de nuevo las 3 personas. Claramente establecidas las 3 personas, ¿vale? Para que no podamos tener ninguna duda, ¿de acuerdo? Hay más textos. Este me gusta también mucho. 1 Pedro 1:2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La consecuencia natural es la gracia y la paz. O mejor dicho, la consecuencia de la gracia es paz en Cristo Jesús. La consecuencia de la gracia es paz en Cristo Jesús. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús de Nazaret? ¿Qué haremos con Jesús en nuestra vida? Es que pensad una cosa, es que son palabras fuertes las que él dijo. ¿Tú te crees que Jesús pudiera llegar a decir, el Padre y yo uno somos? Uno somos. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Estás bagulantaniment, com diuen els catalans? ¿Estás bagulantaniment? ¿Qué dius? ¿Me entendéis? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Quién es Jesús? ¿Un revolucionario político? ¿Un hombre bueno? ¿Un idealista? ¿Un ángel usado por Dios? O perdonadme las palabras, o un grandísimo mentiroso. ¿Me entendéis? Porque o es quien dijo ser, o no me cuadra nada. O es quien dijo ser y confío y dependo de él y de su plan, o no tiene ningún sentido. Pero es que el tema va más allá, porque es como que además el Padre le da autoridad, esto va más allá. Pensad una cosa, ¿os acordáis de esa escena donde viene la policía y secuestra a Jesús después del Getsemaní? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos aquello? Yo soy, y todos al suelo, ¿por qué? Porque impresiona muchísimo Dios. Impresiona muchísimo. Pensadlo de esta manera. ¿Os acordáis en la barca los discípulos? Tranquilos, soy yo, no temáis. Se acaba la tormenta y aún así los discípulos estaban temblando. Entonces no temblaban por la tormenta, temblaban mucho más por quién tenían delante de él. Es que el cielo está más cerca de tu realidad de la que imaginas. Es que Dios se hizo hombre. Esto probablemente necesitemos una eternidad para entenderlo, seguiremos evaluándolo por la eternidad, pero es impresionante cuántas connotaciones tiene eso. Es como que yo me imagino los soldados caerían al suelo diciendo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Estamos arrestando al propio Dios?
¿Os imagináis la solemnidad de las palabras, lo que estamos diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cuán importante es eso? La presencia de Dios provoca emociones muy fuertes. La presencia de Dios es impresionante, ¿de acuerdo? ¿Quién es Jesús? Mira, ¿quién es? Es que es impresionante. Cuando uno mira su vida, es omnipotente. Toda potestad me es dada. Es omnisciente. Jesús sabía de antemano lo que pensaban. Es omnipresente. Yo voy a estar con vosotros todos los días. Por medio del Espíritu Santo. Es eterno. Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo existiese. Ya está diciendo que es eterno aquí. Jesús lo dijo en la propia oración de despedida. Perdona pecados, puede resucitar muertos, y si no, preguntárselo a Lázaro. Crea de la nada, es el Salvador del mundo, es el juez supremo del universo. Aceptó ser adorado por los ángeles, cosa que los propios ángeles no lo aceptaron, ni mucho menos los discípulos. ¿Qué haces aquí? Levántate, hombre, por favor, que yo soy hombre como tú. ¿Me entendéis? A Dios la gloria solamente. Los propios nombres de Jesús, mirad, querido, quédate con el que quieras. Quédate con el que quieras, pero está a tu disposición. Esto de Emmanuel, es que es muy fuerte saber que Dios está a nuestro lado. Mirad, yo os confieso, cuando tuvimos el privilegio de visitar la zona de Israel, ¿no? Algunos de vosotros quizá habéis podido estar, ¿no? Sé que cuando hablas de las calles de Jerusalén, pues hay muchas capas de rocas encima, ¿no? Pero Jesús estuvo allí. Pero es que Jesús también está cerca de tu vida, mucho más cerca de lo que pensabas. A veces me siento como Jacob, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Fijaros si tiene trascendencia cuando hablamos acerca de esta doctrina tan fundamental, de esta enseñanza. Jesús es redentor, lo dice claramente. Jesús es la luz del mundo. Jesús es Señor. Y no solamente, ¿os acordáis de Tomás? Cuando Jesús se le manifiesta, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. De verdad te lo digo, si esto lo tienes claro, te lo guardas. Porque hoy en día Satanás siempre ha buscado atacar la divinidad de Jesús y siempre lo seguirá haciendo. Lo intentando desde el nacimiento, pasando por tal, lo intentó con los fariseos, lo intentó... Hombre, si es hijo de Dios, que descienda de la cruz y ya creeremos en él. Cuando no lo consiguió con la persecución de los cristianos, lo ha intentado hasta con enseñanzas y con doctrinas recurrentes. Por eso es sumamente importante. Pero me llama la atención una cosa, mirad. ¿Qué hubiera pasado si tú y yo hubiéramos vivido las escenas del primer siglo en esta tierra? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido testigos presenciales de quién estaba allí, de ese Jesús? ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. No lo sé. Yo solo sé que, fijaros, solamente el concepto de hijo de Dios. ¿Quién le llamó hijo de Dios a Jesús? El Padre. Le llamó Juan el Bautista. Le llamaron los discípulos hijo de Dios. Hasta los espíritus inmundos le llamaban, ¡Ey, tú eres el hijo de Dios! Y el propio centurión al pie de la cruz y otros dijeron verdaderamente, este era el hijo de Dios. Cuán importante es definir bien a quien está ahí. Hasta el propio Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios cuando curó al ciego de nacimiento. Ya vamos aterrizando, ¿eh? A veces tenemos alguna duda o a veces le damos vueltas cuando hablamos de la palabra primogénito y unigénito. Os doy esta pincelada por si algún día os encontráis estos textos en la Biblia, ¿de acuerdo? Primogénito tiene que ver con el primer hijo entre varios, con importancia, con rango, con dominio, con autoridad, con gobierno soberano. Es interesante, ¿verdad? Porque Cristo es el nuevo Adán, el segundo Adán, nuestro nuevo hermano mayor, nuestra nueva posibilidad de salvación, nuestra única posibilidad de salvación. Y después nos encontramos la palabra unigénito, que tiene que ver con hijo único. ¿Vale? No es tanto cronología, sino relación especial. Lo digo porque estos los podéis encontrar en textos bíblicos y a veces podemos llegar a pensar, pero bueno, si es primogénito, entonces es que es hijo primero y entonces nació. ¿Me entendéis? A veces le podemos dar vueltas en este sentido. ¿Qué podemos conocer de Jesús? Aspectos revelados. Pues que tiene atributos divinos, que permitió que se le adorase, que tiene nombres divinos claramente establecidos.
para que no tengas ninguna duda, que los apóstoles y los discípulos reconocieron su divinidad, que tiene prerrogativas divinas, por eso lo querían matar, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios, pero esto no podemos aceptarlo, eso es blasfemia, según decían, ¿no?, los de su época. Él mismo reconoce su igualdad con Dios y Dios mismo reconoce la divinidad de Jesucristo. Es impresionante. Es impresionante. ¿Qué harás tú y qué haré yo con la figura de Jesús? ¿Qué harás tú y qué haré yo? Porque ¿sabéis una cosa? No solamente Jesús es Dios, sino que Jesús fue también plenamente humano. Y esto es vertiginoso y a la vez abre todas las posibilidades. Mira, la creencia adventista del séptimo día dice que Jesús revistió su divinidad con la humanidad, fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza humana pecaminosa a naturaleza humana caída. Lo dice con toda claridad y con toda sencillez. Sin pecado, pero plenamente humano. Su naturaleza divina quedó eclipsada por decisión propia. Algún día necesitaremos mucha explicación en la Tierra Nueva, porque hay cosas que no entendemos. Yo solo sé que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre, que no hay otro carácter. Esto te lo dejo solamente como deberes, ¿vale? Es muy bonito pensar que toda la divinidad tiene las mismas cualidades, toda. Y si lo miras, te das cuenta de que, por ejemplo, que son Dios. Isaías 46:9 habla de que Dios Padre es Dios. Romanos 9:5 habla de que Jesús es Dios. Y Hebreos 5:3-4 habla de que el Espíritu Santo es Dios. Y así podemos hablar de su eternidad, omnipotencia, omnipresencia, que conocen el futuro o que recrean y transforman. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Mirad, acabo con este versículo bíblico, ¿de acuerdo? Acabo con este versículo. Bueno, antes de acabar con esto, ¿vale? Es verdad que cuando pensamos en la divinidad, ¿cuánto tiene que ver con nuestra salvación? ¿Cuán necesario era que todo esto sucediera? ¿Cuán impresionante es que solamente Dios con nosotros pudiera venir a nuestro mundo y dar la vida, no solamente como sustituto, sino como modelo y como ejemplo, conectando la tierra con el cielo con la tierra, acercando el genuino carácter de Dios a nuestra realidad. ¿Cuán importante y necesario es esto? No quiero, queridos, no quiero que esto solo sea solamente un ejercicio de teología. Bueno, pues sí, hemos meditado en algunas palabras, nos hemos dado cuenta que Jesús es Dios. Es que esto tiene muchas implicaciones prácticas en la solución del problema del pecado en este mundo. Esto tiene muchas implicaciones prácticas. Es verdad que cuando hablamos de esto, no podemos otra cosa que acabar como con este canto, ¿sabéis? Esto es lo más parecido a... Es probable que esto empieza de esta manera, indiscutiblemente. Este texto es probable que esto fuera lo más parecido a un canto. Pero probablemente sería un himno de la iglesia primitiva, ¿vale? Era como una confesión unánime, ¿de acuerdo? Y es impresionante porque lo que dice es: grande es el misterio de la piedad, y aquí da como pinceladas: Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo me imagino que esto sería como la canción con la que ellos memorizaban una verdad tan magnífica, tan majestuosa, ¿de acuerdo? Es como que el triunfo de la gracia de Dios sobre las fuerzas del mal en tu vida y en la mía será siempre motivo de gratitud y de admiración. Yo me imagino que por la eternidad nos pasaremos la vida eterna dándole las gracias a Dios. Nos pasaremos la vida eterna, por eso creo que la vida eterna será eterna. Por eso creo que la vida eterna será eterna, porque lo necesitaremos. Me impresiona mucho pensar también que el Salvador hizo frente a la vida con un espíritu de completa dedicación a la voluntad de Dios, y esta actitud lo guardó del pecado. Cristo vino para ser el sustituto del hombre, y su conducta como ser humano demostró que Dios es completamente justo en todo lo que te propone, en todo lo que ha provisto, en todo lo que Él juzga. Dios es completamente justo.
Querido, mirad, esto solo son unas pinceladas de un tema sublime. Solamente nos hemos acercado a la playa en esta mañana. Nos hemos acercado a la playa y hemos intentado observar la majestuosidad de este océano, que es nuestro Dios y su carácter. Hay cosas que no entendemos, pero hay cosas que sí que han sido reveladas. Me maravilla porque es como si Jesús, como si Dios en Cristo y a través del Espíritu Santo hubiera tenido un claro interés en que lo que tiene que ver con tu salvación, lo que tiene que ver con la solución del pecado, lo que tiene que ver con poder, lo que tiene que ver con paz, Él lo hubiera dejado muy claro. Te ha dejado figuras, te ha dejado símbolos, te ha dejado una vida para que a ti y a mí no nos falte la fe. Tú y yo no estuvimos en el primer siglo, tú y yo no nos cruzamos con Jesús un día en una calle, en Capernaum, en Jerusalén, o paseando por la playa de Galilea. Tú y yo no nos cruzamos en el siglo I. Tú y yo vivimos 20 siglos más tarde. Y sabes una cosa, Satanás a veces parece que sigue haciendo los mismos intentos de infravalorar la figura de Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Pero sabes una cosa, tú y yo en última instancia nos toca decidir. Yo deseo de corazón que este tema pueda ser el principio de una meditación en profundidad. Yo deseo sobre todo que esto pueda ser, que una reflexión así pueda aumentar tu confiabilidad en tu Dios. Y sobre todo deseo que el sacrificio de Cristo en la cruz no haya sido en vano. Depende de mi decisión, depende de mi elección, depende de la tuya. Pero no quiero que esto sea teoría, no quiero que esto sean conceptos, quiero que esto sea dependencia. Están pasando demasiadas cosas en este mundo de locos y van demasiado rápidas. Las libertades se restringen a más velocidad de la que pensamos y ahí podríamos hablar mucho más, pero no es el enfoque. Por eso creo que es tiempo de volver a Cristo. Por eso creo que es tiempo de depender del Espíritu de Dios. Por eso creo que es tiempo de escondernos en Cristo y de adorar más que nunca. Que el Señor nos bendiga muchísimo. Que esto sea una realidad en nuestra vida. Amén.